¿Sabías que un hombre sobrevivió a 2 bombas atómicas? ¿O que existe un animal que roba el veneno de sus presas y lo usa contra otras? ¿Y qué me dices de un ejército de 50.000 soldados que desapareció sin dejar rastro? El mundo está lleno de historias tan sorprendentes que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, pero son totalmente reales. Hoy te traigo 30 curiosidades increíbles que desafían la lógica y nos recuerdan que todavía hay mucho por descubrir. Quédate hasta el final porque la última te va a volar la cabeza. Tsutomu Yamaguchi era un ingeniero japonés que se encontraba en Hiroshima el 6 de agosto de 1945, cuando Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica. A pesar de las heridas, logró regresar a su ciudad natal, Nagasaki, solo para ser testigo de la segunda explosión 3 días después. Milagrosamente, sobrevivió ambas y vivió hasta los 93 años. Tsutomu Yamaguchi, el hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. Cahokia, la gran metrópoli indígena, cerca de la actual San Luis, Estados Unidos, fue una ciudad de la cultura mississippiana con más de 20.000 habitantes en el siglo XIII. Era más grande que Londres en su época, pero su civilización desapareció misteriosamente. Aún no se sabe con certeza qué causó su declive. En 1951, los médicos extrajeron células del tumor de Henrietta Lacks, la mujer cuyos tejidos siguen vivos décadas después de su muerte. Sus células, llamadas HeLa, fueron las primeras en reproducirse indefinidamente en laboratorio y han sido clave en el desarrollo de vacunas y tratamientos médicos. En 1979, Yadav Payeng, un hombre de la India, comenzó a plantar árboles en una isla desértica en el río Brahmaputra. Durante 40 años, Yadav Payeng plantó cientos de miles de árboles, creando un bosque más grande que el Central Park. Ahora es hogar de tigres, elefantes y cientos de especies. ¿Conoces los dragones azules del mar, pequeños moluscos marinos con un color azul eléctrico y un veneno potente? Este extraño animal almacena veneno en las ceratas, también denominadas alas con plumas, que decoran su cuerpo. La forma en la que lo adquiere es curiosa. Extrae el veneno de sus presas, medusas o fragatas portuguesas, y lo utiliza para atacar a futuras presas. Dicho de otra forma, su manera de cazar consiste en dar a sus presas de su mismo veneno. ¿Sabías que existen olas cuadradas en el océano? Estas ocurren cuando 2 sistemas de olas se cruzan en ángulos rectos, creando un patrón cuadriculado en el agua. Las olas cuadradas pueden ser peligrosas para los bañistas y los barcos. Sus causas son el choque de 2 corrientes oceánicas a gran velocidad, el viento que empuja las olas en una dirección y el mar en otra, y la continuidad de las olas de un sistema meteorológico a pesar de un cambio en el viento. Jamás te acerques a ellas. Un pueblo inuit asentado junto al lago Angikuni, en Nunavut, Canadá, desapareció un día y nunca más se supo algo de sus 1.200 habitantes. Sucedió en 1930 y la pregunta es, ¿dónde están todas esas familias inuit? Los investigadores encontraron otro detalle que los alarmó. El cementerio inuit tenía las tumbas vacías. Al parecer algo o algunos habían desenterrado a sus muertos y se los habían llevado. Roy Sullivan es el hombre que sobrevivió a 7 rayos y ostenta el récord mundial de mayor cantidad de impactos de rayos directos. Su historia se encuentra registrada en el libro Guinness de los récords. Sullivan fue un guardabosques estadounidense que trabajó en los parques nacionales de Shenandoah y George Washington. Los rayos lo impactaron entre 1942 y 1977. Sullivan falleció en 1983 a los 71 años por una herida de arma de fuego. El bosque petrificado cerca de El Cairo, Egipto, contiene árboles petrificados con una antigüedad estimada de unos 30 millones de años. Es un área protegida que contiene árboles que han sido transformados en piedra a través del proceso de petrificación. La zona ofrece un raro vistazo a la vida de los bosques del Eoceno en África. El pez barrileye tiene su cabeza transparente y puede ver a través de su propio cráneo. Llamado pez cabeza transparente y a veces pez duende, es la única especie de pez del género Macropina, perteneciente a la familia Opistoproctidae. Es reconocible por su extraterrestre cabeza en oposición a la opacidad del resto del cuerpo. Vive entre los 600 y 800 metros de profundidad.
Si te gusta lo que estás viendo, déjanos un like y suscribe a nuestro canal. James Leininger fue un niño que manifestaba haber sido un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Así lo aseguraba a los 2 años, cuando comenzó a tener recuerdos de quien habría sido en otra vida. El caso, sucedido a fines de los años 90, ha sido objeto de estudio debido a las numerosas e impresionantes coincidencias con los hechos históricos. También contó que su avión era un Corsair de la Segunda Guerra Mundial y que había aterrizado en un barco. Y cuando le preguntaron el nombre, el pequeño dijo: Natoma. Enseguida su padre consultó en internet y descubrió que el USS Natoma Bay había sido un portaaviones estacionado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Existe un libro medieval escrito en un idioma desconocido que nadie ha podido descifrar. El código Voynich, también conocido como MES 408, tiene aproximadamente 234 páginas, está ilustrado con plantas, mujeres y signos astrológicos. Pero la verdadera magia está en la escritura y en su misterioso significado. Se cree que este código, que parece compuesto en un híbrido entre elfo y árabe, es la única muestra conocida de este sistema de escritura. Los servicios de inteligencia británicos, el FBI e innumerables investigadores han pasado más de 100 años intentando descifrarla, pero hasta ahora nadie lo ha conseguido. En 1912, Wilfrid Voynich, un comerciante de libros raros de Londres, compró el manuscrito en Italia, de allí su nombre. El mecanismo de Antikythera, que data de más de 2000 años atrás, es considerada la computadora más antigua del mundo. El mecanismo es una computadora astronómica de la antigua Grecia que se usaba para predecir fenómenos celestes. Se trata de un artefacto de bronce con decenas de engranajes que se encuentra en el Museo Arqueológico de Atenas. Girando una manivela, se podía predecir la posición de los planetas, calcular la hora y la salida y puesta del Sol, eclipses, estaciones, fases lunares y fechas exactas de acontecimientos deportivos de la antigüedad. Un ejército entero desapareció en el desierto, el de Cambises II, que fue tragado por una tormenta de arena. El ejército del monarca persa, de 50.000 hombres, desapareció en el desierto de Egipto en el año 525 a.C. Según la historia oficial, el ejército fue sepultado por una tormenta de arena. El rey persa se dirigía al desierto para someter al oráculo de Amón en el oasis de Siwa. Un antiguo virus fue devuelto a la vida tras permanecer durmiente por al menos 30.000 años, aseguran los científicos responsables de revivirlo. Fue hallado congelado en una capa profunda del permahielo siberiano, pero tras descongelarse, se convirtió en infeccioso otra vez. Los investigadores dicen que no hay peligro de contagio en humanos y animales, pero otros virus podrían liberarse si se reduce el hielo que cubre el suelo. Las hormigas guerreras muestran conductas sociales complejas que requieren la cooperación para lograr el éxito. Nuevas investigaciones demuestran cómo estas hormigas construyen puentes con sus cuerpos. En este increíble ejemplo, el ejército de hormigas construye un puente colgante para atacar un nido de avispas. La mayor cantidad de idiomas hablados por una sola persona fue de más de 50. Este récord pertenece a Ziad Youssef Fazá, nacido en Monrovia, Liberia, en 1954. Este políglota liberiano afirma poder hablar en 59 idiomas y mantiene haber probado esto en varios programas de televisión, donde él se ha comunicado exitosamente con hablantes nativos de varios idiomas extranjeros. En la isla llamada Aoshima, en Japón, los felinos superan en número a los humanos en una proporción de 6-1. Aoshima es una pequeña isla de Japón situada en la prefectura de Miyazaki. Tiene una superficie de 4.4 hectáreas y una altura sobre el nivel del mar de 6 metros. ¿Conocías las montañas arcoíris en China? Aunque las arcoíris son bajas y abundan, China las reconoce como una maravilla de la naturaleza, digna de estudios y trabajos para desarrollar su potencial turístico. Luego de analizar cada detalle durante décadas, se llegó a la conclusión de que su formación ocurrió hace, aproximadamente, 24 millones de años, mediante una serie de depósitos de areniscas y otros minerales de la zona que le aportan la enorme variación de colores en la piedra. ¿Se pueden tener 24 personalidades diferentes? Billy Milligan fue un criminal estadounidense con un trastorno de identidad disociativo.
Durante su juicio en los años 70, se descubrió que tenía 24 personalidades distintas, incluyendo un niño, una mujer, un especialista en artes marciales y un experto en explosivos. Fue el primer acusado en Estados Unidos en ser declarado inocente por razones de salud mental debido a este trastorno. ¿Sabías que un soldado pudo haber matado a Hitler? Durante la Primera Guerra Mundial, el soldado británico Henry Tanday se encontró con un soldado alemán herido y desarmado. En un acto de compasión, decidió no dispararle. Ese soldado era Adolf Hitler. Años después, Hitler mencionó este hecho en una conversación y se dice que incluso tenía una pintura de Tanday en su oficina. Hablando de guerras, Albert Göring, hermano del líder nazi Hermann Göring, era un ferviente opositor del régimen de Hitler. Usó su apellido para falsificar documentos y ayudar a cientos de judíos y opositores a escapar de Alemania. Tras la guerra, fue arrestado por ser un Göring, pero sobrevivientes testificaron a su favor. A diferencia de su hermano, que se suicidó en 1946, Albert murió en la pobreza en 1966. La Cueva de los Cristales Gigantes, en México, fue descubierta en el año 2000 por mineros que excavaban un nuevo túnel para la compañía minera Industrias Peñoles, mientras perforaban la falla de Naica que les preocupaba inundaría la mina. El complejo de la mina de Naica contiene depósitos sustanciales de plata, zinc y plomo. Ahora hablemos del tenista que sobrevivió al Titanic y ganó Wimbledon. Richard Norris Williams estaba a bordo del Titanic cuando este se hundió en 1912. Pasó horas en el agua helada antes de ser rescatado, y los médicos querían amputarle las piernas por congelación. Se negó, y tras una recuperación increíble, ganó el torneo de dobles de Wimbledon en 1920. En 1954, en el aeropuerto de Haneda, Japón, un hombre afirmó venir de un país llamado Tauret, inexistente en los mapas. Su pasaporte y documentos parecían legítimos, pero nadie pudo explicar su procedencia. Cuando fue puesto bajo vigilancia en un hotel, desapareció sin dejar rastro. Hablando de Japón, Hiroo Onoda, un oficial japonés enviado a Filipinas en 1944, se negó a creer que la guerra había terminado en 1945. Durante 29 años, vivió en la selva de la isla de Lubang, atacando a locales y evitando ser capturado. Si bien hubo varios intentos de convencerlo del fin de la guerra, solo se rindió en 1974 cuando su antiguo comandante viajó a la isla y le ordenó personalmente deponer las armas. En 2015, se descubrió el cuerpo momificado de un monje budista en Mongolia, todavía sentado en posición de loto. Los científicos creen que podría haber estado en un estado de Tukdam, una muerte consciente y controlada de los meditadores avanzados que retrasa la descomposición del cuerpo. De esta manera siguió en posición de meditación después de su muerte. Científicos han desarrollado un reloj atómico tan preciso que solo perdería un segundo en 15.000 millones de años, lo cual lo convierte en el reloj atómico más preciso del mundo. Funciona midiendo la vibración de átomos de iterbio enfriados con láser. En 1933, Maurice Wilson, un exsoldado británico, decidió que escalaría el monte Everest solo, sin ninguna experiencia en alpinismo. Su plan era volar hasta el Himalaya en un pequeño avión, aterrizar en la montaña y subir hasta la cima. Logró llegar a la base, pero su falta de equipo y entrenamiento lo condenaron. Su cuerpo fue encontrado al año siguiente a unos 6.800 metros de altitud, con su diario de viaje aún intacto. Los caimanes pueden sobrevivir congelados con la nariz fuera del hielo para respirar. Esto lo hacen como parte de su estrategia de supervivencia en climas fríos, entrando en un estado de hibernación llamado brumación. Durante este periodo, los caimanes ralentizan su metabolismo y su frecuencia cardíaca. El mundo es un lugar increíble, lleno de misterios, fenómenos extraordinarios y personas que desafían lo imposible. Y estas 30 curiosidades son solo una pequeña muestra de lo fascinante que puede ser nuestro planeta. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo curiosidades asombrosas, no olvides suscribirte a Curiosamente, activar la campanita y dejarnos tus comentarios.
Nos vemos en el próximo video para una nueva aventura. Muchas gracias por acompañarnos.